Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias. Gracias a ti, me interesa. Desconocí este caso. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Continuamos en el programa La Noche. Según el informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no existe evidencia que respalde la hipótesis oficial de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. A esta conclusión se suman algunos testimonios de supuestos sicarios vinculados al caso, que todos ellos aseguran que al menos 9 de los estudiantes no fueron asesinados en ese sitio. Las contradictorias versiones hacen parte de la versión pública del expediente que el domingo reveló la Procuraduría General de México. El 7 de noviembre del año pasado, cuando habían transcurrido 42 días desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Procurador General de México en el momento, Jesús Murillo Caram, con base en el testimonio de 3 detenidos, entregó la versión oficial según la cual los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de la localidad de Cocula, estado de Guerrero. La certeza con la que hablan, la reconstrucción de hechos tan clara, no tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo. ¿Qué tengo que hacer ante esta certeza? Tengo que identificar. Posteriormente, el mundo conoció la que a juicio de la Procuraduría Mexicana y la Agencia Federal de Investigación Criminal era la verdad histórica de lo ocurrido la noche del viernes 26 de septiembre de 2014. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. La versión oficial ha sido desde entonces objeto de controversia. Los familiares mantienen la duda frente a la información entregada por los entes estatales e incluso un informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga el caso terminó contradiciendo las hipótesis de la Procuraduría Mexicana. Según concluyó el grupo interdisciplinario en septiembre pasado, los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Es un basurero más bien seco y por lo tanto ahí se tendría que haber generado un incendio forestal, un incendio que hubiese quemado toda esa zona. Por todas estas razones, el GEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula. El capítulo de contradicciones en este caso no termina. El domingo la Procuraduría General de México reveló la versión pública del expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes, como lo había anunciado 3 días antes. Se remite el expediente del caso Ayotzinapa, que ha sido la petición de muchas voces, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. En el documento, la confesión de algunos presuntos sicarios también controvierten las versiones oficiales. Al menos 9 de los normalistas no habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, sino en otras zonas de la periferia de Iguala, según los testimonios. Además, la declaración entregada por Sidronio Casarrubias, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, resume la barbarie de cómo actuaron contra los estudiantes. Así narró la conversación que él tuvo el 26 de septiembre del año pasado con alias El Gil, jefe de sicarios de la agrupación. El Gil me dice que los 17 rojos ya se habían ido al agua, o sea, que ya los quemaron y que las cenizas las tiraron al agua. Yo me imagino que es el río Cocula. Vamos a Ciudad de México. Allí está Omar García, es uno de los sobrevivientes del ataque a los normalistas de Iguala el pasado 26 de septiembre de 2014. Uno de los sobrevivientes de la masacre de Ayotzinapa, donde fueron masacrados 43 estudiantes. Omar, una de las grandes preguntas que hoy todos en el continente americano se hacen y que inclusive pues, bueno, la justicia mexicana no ha podido responder
es quién está detrás de esta masacre, quiénes fueron los asesinos de estos estudiantes y por qué razón los masacraron. Mira, nosotros siempre vamos a sostener lo que pasó el 26 de septiembre del año 2014 fue un crimen de Estado. Detrás de esta masacre están las autoridades coludidas con el narcotráfico, están políticos, está el ejército, las fuerzas del orden de este país que no tienen conocimiento quizá de los protocolos de seguridad para disolver una manifestación. En todo caso, y además no estábamos manifestándonos. Siempre para nosotros van a estar detrás las autoridades mexicanas, no solamente en el acontecimiento, sino también en la creación de su verdad histórica, encubrimiento de funcionarios, extravío de evidencias, alteración de evidencias, etc. Omar, y usted que tiene contacto directo con los familiares de estos 43 estudiantes, ¿ellos qué esperan? ¿Ellos todavía conservan, tienen la esperanza de que quizás ese hijo esté con vida, teniendo en cuenta las grandes contradicciones que ha habido hasta el día de hoy, no solamente para la identificación de los restos mortales, sino también en lo que tiene que ver con la certeza de que realmente están muertos? Mira, aquí el público latinoamericano tiene que entender una cosa. La confianza en las autoridades se perdió. Ahora hay confianza solamente en los expertos de la Comisión Interamericana y en ese caso sí confiamos en ellos y la verdad como venga. Eso lo han dicho los padres. Nosotros tenemos contacto directo, ¿no? La verdad sea cual sea, pero que se garantice el castigo a los responsables, que se garantice el acceso a la verdad y sobre todo el acceso a la justicia, porque es lo que estamos viendo que no íbamos a obtener con el informe de la Procuraduría General de la República. Omar, para finalizar, porque usted amablemente nos ha querido atender, acompañar luego de un largo viaje que tuvo, ¿en qué cambió la sociedad mexicana luego de la masacre de Ayotzinapa? Una sociedad que ha estado acostumbrada en los últimos años a presenciar, a recibir en sus televisores constantemente noticias muy desalentadoras, noticias que tienen que ver con crímenes del narcotráfico. Luego de esta masacre, ¿cambió algo en México? Sí, claro. Ahora mucha gente se atreve a hablar, mucha gente está a la orden del día de lo que dicen los padres de Ayotzinapa, están atentas de un caso, como no lo estuvieron en otros casos, por ejemplo, ¿no? También está aunado que nosotros tuvimos la capacidad de responder. Somos una escuela previamente organizada, son 43 familias que sus hijos son de una escuela organizada y hemos visto una gran respuesta en la sociedad. Como que ha sido la punta del iceberg, ¿no? La gota que derramó el vaso y creemos que por eso tenemos que sostener este problema. Si este problema no se resuelve, imagínense, no se van a resolver ningún otro porque no tienen la difusión, ni la simpatía, ni la solidaridad que nosotros hemos tenido. Por eso no perdemos la esperanza y por eso apelamos pues a que la gente aquí en México y en otros países permanezca atenta de este caso. Nosotros vamos a llegar hasta el final. La verdad sea cual sea, pero siempre hemos tenido la esperanza de encontrarlos vivos. Omar, ¿qué le dice usted a la comunidad internacional? Me ha dicho que usted en su condición de víctima y también como persona que acompaña al resto de familiares, únicamente le merece confianza las investigaciones que haga la comunidad internacional. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía al continente? Sí, claro, mira, para nosotros es vergonzoso haber tenido que recurrir a personas del extranjero para resolver un caso local, un caso de nuestro país. Nosotros apelamos la voluntad de los organismos internacionales que defienden y velan por los derechos humanos a que intervengan, a que mantengan su simpatía, su interés en el caso. No es solo de que si fue el crimen organizado o fue el gobierno, es que está pasando. ¿Dónde quedan las víctimas? Hace unos días vinieron los de la Comisión Interamericana y el Estado niega que esa sea la situación general del país. Cuando el Estado niega la situación del país, las que pierden son las víctimas. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Sea como sea, somos víctimas de desaparición, somos víctimas de una masacre. Y no puede continuar así el país, tiene que cambiar. García, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido al programa La Noche y lo vamos a seguir buscando en otro momento también para que podamos acompañarlo a usted en ese interés que tiene usted y todos los mexicanos de conocer la verdad y lo que se esconde detrás de esta masacre de Ayotzinapa 1 año y 2 semanas después de que fue ejecutada. Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a regresar a este momento a Medellín, a Colombia. Ya está el padre Alejandro Solalinde, que también ha estado acompañando a estas familias y ha estado también investigando lo que posiblemente sucedió ese fatídico 26 de septiembre del año 2014. Padre Solalinde, ¿qué intereses podrían tener estas personas para ocultar la verdad sobre lo que ocurrió ese día con los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Vivimos un narcoestado, vivimos un país muy corrupto y nos gobierna una cinicocracia. Por eso no es de extrañar que la orden de exterminio para los estudiantes sea federal, porque desde el momento en que actuó el ejército y actuó la policía federal, ellos no pudieron haber recibido órdenes de jerarquías inferiores, como pueden ser la municipal o la estatal. Recibieron órdenes y fue de un nivel federal. Solamente de un nivel federal pudieron hacerlo, porque además el ejército tenía el control del C4, de todo lo que controla en ese momento las emergencias y la información. No podía haber actuado de su propia iniciativa, porque en el ejército no es así. Hay una cadena de mandos, no hay que olvidar eso. Entonces, así como el ejército finalmente depende de Peña Nieto, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, también es cierto que el secretario el procurador de la República Mexicana, en ese momento Jesús Murillo Caram, dependía de su máxima jerarquía, que es el presidente de la República. Permítame, padre Solalinde, voy a Ciudad de México con Ana Lilia Pérez. Ella también es una reconocida periodista que también ha conocido de manera profunda este hecho. Ana Lilia, ¿cambió en algo la sociedad mexicana luego de esta masacre? Se lo preguntaba a Omar García, quien fue uno de los sobrevivientes. México está prácticamente acostumbrado a estar recibiendo este tipo de noticias, pero ¿esta masacre cambió en algo la mentalidad de los mexicanos? Bueno, sin duda el caso Ayotzinapa es un parteaguas en la historia reciente de México. Es el gran caso como un ejemplo de violaciones a los derechos humanos, un gran caso de lo que está ocurriendo en el país, y sin duda hay una buena parte de la población mexicana que reaccionó a saber primero lo que estaban ocurriendo en estas zonas rurales del país, porque las normales se ubican en zonas rurales y a veces en Ciudad de México o en otras ciudades se mantenía al margen de lo que ocurría ahí. El caso Ayotzinapa trascendió las fronteras mexicanas y es un asunto que puso en la agenda pública el tema de los derechos humanos en México. Yo creo que sí incidió el caso Ayotzinapa para que la gente cuestionara la conducta del actual gobierno, y me atrevería a decir que es el gran caso que arrastrará el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta el final de su administración. Por parte de la sociedad mexicana hay mucho interés por este caso, hay un acompañamiento para los padres de las víctimas, no solo de organizaciones no gubernamentales, sino de gente de la población civil, de estudiantes, de gente que se siente identificada con ese dolor de los padres de Ayotzinapa. Yo creo que es un parteaguas para la sociedad mexicana. Ana Lilia, voy a hacer una segunda pausa a comerciales. A propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes cuál es su opinión frente a la actuación que han tenido las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos en los que desaparecieron y fueron asesinados 43 estudiantes en Ayotzinapa. Yo los invito a que opinen, ahí están las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.